Continuamos con los comentarios. Buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio. Bueno, señores, dándole la bienvenida a nuestra querida compañera María Elena Núñez. Gracias, la luz. Y esperando que doña Consuelo en su oportunamente se incorpore. Vamos a tener que poner más silla, eso sí. ¿Por qué le quitaron los teléfonos? ¿Verdad? Sí, los hijos le tomaron el celular para que ella pudiese descansar y reintegrarse lo antes posible. Bueno, un balance rápido de lo que ha sido esta tormenta Franklin y un enfoque distinto de lo de la muerte del cocinero de Putin. Miren, con relación al tema de la tormenta Franklin, nosotros tenemos que decir que nos cuida algo o nos cuida alguien, porque no salimos debajo de una patana. Esa tormenta tenía todas las condiciones para provocar cientos de muertos y cientos de miles de pesos en daños materiales. Dañar la agricultura, dañar el comercio, afectar las escuelas por las ocupaciones de los desplazados, alterar el sistema de salud, todo. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Bueno, porque nosotros no hicimos nada diferente para tener un balance ideal, porque el balance de hoy es ideal después del paso de la tormenta Franklin. De hecho, para mí, el comportamiento de la tormenta Franklin es un regalo de la naturaleza al pueblo dominicano. Yo lo posteaba ayer en Twitter. Hasta ahora la tormenta Franklin ha sido un gran regalo de la naturaleza al pueblo dominicano. Yo posteaba ayer al mediodía. Y decía hasta ahora porque yo no sabía cómo iba a salir. Pero el hecho de que esa tormenta haya mantenido su trayectoria, inclusive aceleró su movimiento de traslación, casi lo multiplicó para salir más rápido del país y solo dejarnos lluvia. Y oigan el dato. La República Dominicana registra 8 muertes por día por tránsito. En las últimas 48 horas yo no veo un muerto por tránsito. O sea que la tormenta nos ahorró 16 personas muertas que están vivas, producto del paso de la tormenta. Que haya habido un teteo en la zona oriental y unos tipos que estaban en la Lincoln con sus vehículos todoterreno, yo no veo nada mal. Eso es la excepción de la norma. Eso es normal porque el 99.9 acogió los llamados de alerta y se quedó en su casa. No hay problema, no hay un muerto, no hay nada. Entonces esto fue un regalo de la naturaleza para nosotros porque se llenaron nuestra reserva de agua, porque nos dio 2 días de vacaciones. ¿Qué más? Porque nos ahorró 16 muertos por accidente de tránsito. No están desbordados nuestros sistemas sanitarios, no están desbordadas nuestras escuelas por refugiados, no hay nada. Ahora, ¿qué pasó con el último modelo de clima con el que podemos comparar por sus características a la tormenta Franklin? Vamos a ver lo que pasó aquí el 28 de octubre y el 11 de diciembre del 2007. Las tormentas Noel y Olga. Perdón, José, antes de que pases con esa parte, decir que tú antes del paso de la tormenta Franklin por territorio dominicano, tú señalabas que el hecho de que el presidente emitiera un decreto suspendiendo las labores prácticamente por 2 días, eso le iba a significar al país una pérdida en términos económicos de cerca de 21,000 millones de pesos por cada día. Más o menos es lo que cuesta un día laboral si tú divides los 272 días laborales en los 110,000 millones de dólares de PIB. Obviamente, cuando hay un evento como ese de la naturaleza, un evento no, porque los eventos no se pueden pronosticar, pero cuando hay una situación de clima, un fenómeno natural como ese, tú tienes que poner en una balanza lo que más conviene. Exacto. Yo hubiese quizás hecho lo mismo porque había mucha gente burlándose de la tormenta el martes, porque el martes en la noche no se sintió nada.
Pero fue absolutamente correcta la decisión del presidente de emitir ese decreto. Fue correcta la decisión. Entonces, además que fue muy irregular la trayectoria de este fenómeno. Lo que pasa es que no entró por Santo Domingo y aquí es que nosotros estamos. Entre la velocidad y luego cómo seguía al sur y luego subió por el centro. Cuando nosotros comparamos a la tormenta Franklin, que tenía el mismo comportamiento, de hecho, las tormentas Olga y Noé tuvieron una velocidad de traslación de 64 kilómetros por hora. De 64 kilómetros por hora. Y eso fue sumamente dañino porque se estacionaron en el país. Los vientos de 64 kilómetros por hora. ¿Y qué produjeron las tormentas Olga y Noé? Bueno, la tormenta Noel produjo 73 muertos. Eso fue en el 2007. Y produjo 64,000 personas desplazadas, evacuadas. 1.526 tuvieron que ser rescatadas. La tormenta Olga dejó 14 muertos, 34,000 personas damnificadas y 6.800 casas fueron dañadas. Eso es sin el daño económico. Yo recuerdo, porque yo fui con Leonel a Santiago, a Rafey, y estaban los cajeros automáticos boyando por las calles. Yo fui ahí, la presa de Tavera se desbordó, mató muchísimas personas, dañó muchísimos cultivos. Entonces, esta tormenta Franklin fue un regalo de la naturaleza. Ahora, tú me dirás a mí, la luz, y fue un regalo porque hemos mejorado nuestras capacidades preventivas. No, para nada, no hemos mejorado nada. Nada, simplemente que a nosotros nos cuida algo o que las variables se dieron a más en favor nuestro. Simplemente no hay nada. La experiencia de Olga y Noé nosotros nunca la hemos sistematizado para evitar esa tragedia. Yo recuerdo ver aquí en la toma de Villa Altagracia, ver los cadáveres enganchados en los árboles en esa tragedia. Yo recuerdo como ahora eso. Y yo lo cubrí eso para la Z, cuando estábamos en el gobierno de la mañana. Yo recuerdo ver las personas atrapadas en los árboles que murieron ahí, en la toma que tiene la CAS en Villa Altagracia. No recuerdo cómo se llama eso ahora. Eso se llama Duey y Samana. En Duey específicamente. Entonces, no es que hemos mejorado. No hemos mejorado. De hecho, yo sostengo que el censo fue uno de los dispendios del despilfarro de recursos más grandes de la historia moderna del país. 3.700 millones de pesos para saber cuántos hay y sin embargo eso es un acto público que genera un documento cada vez que se produce un nacimiento. ¿Para qué diablo tú tienes que hacer un censo? Para saber cuántos hay. Tú nada más tienes que sumar todos los nacimientos diarios y ya. Tú lo sabes. Y los muertos también y punto, y saca un balance. No, 13.700 millones para ese disparate. Pero ese censo no te puede a ti ayudar a mejorar las condiciones de riesgo de las personas y viviendas vulnerables. No lo puede hacer. Como tampoco pudo diagnosticar lo que estaba pasando en el mercado de San Cristóbal. Va a ser pues un censo bruto. Entonces, si nosotros queremos mejorar las condiciones preventivas de la sociedad dominicana, porque estamos en la ruta de los fenómenos naturales, de los huracanes, de las tormentas, de los ciclones, de hecho hay una temporada ciclónica cada año. Bueno, yo recuerdo lo que dice el artículo 75 del proyecto de seguridad perimetral, y lo pongo a disposición de la gente del COE, del Comité de Operaciones de Emergencia, que son los que cogen toda esta lucha cada vez que viene un fenómeno de la naturaleza como el que estamos atravesando en el día de hoy. Entonces, ¿cómo Seguridad Perimetral gestiona los fenómenos naturales y los accidentes humanos? Es el artículo 69. Dependiendo del formato del proyecto, sube o bajan los artículos, porque la Cámara de Diputados me obligó a comprimir el proyecto porque no se podían poner más de 10 considerando. En este formato que tengo en la mano, en este que está acá, es el proyecto de seguridad perimetral completo. El artículo 69 dice de la siguiente manera:
coordinación y apoyo de la prevención y mitigación de accidentes humanos y fenómenos naturales. Artículo 69. El inventario de cada perímetro registrará las informaciones relevantes para prevenir pérdidas humanas y daños materiales en situaciones ambientales o accidentes de riesgo, accidentes humanos de riesgo, como la explosión de San Cristóbal, ¿no? Además de los requerimientos técnicos y relevantes para las autoridades que conforman el COE, la información del inventario perimetral de seguridad deberá incluir viviendas y otras infraestructuras en zonas de peligro, informes sobre instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, instalaciones de agua, servicios de telecomunicaciones que presenten debilidad o deterioro, estaciones de combustible en zonas de alta densidad demográfica, espacio disponible para refugio. Los asientos permanentes o ambulatorios en la mesa de seguridad en los perímetros trabajarán toda la información surgida del inventario de seguridad del perímetro con criterio preventivo, amparados en su marco legal y con apoyo del sistema de seguridad perimetral para reducir los casos de emergencia a su mínima expresión. ¿Qué significa esto? Toda la data, toda la información que tiene el COE ahora de las personas que viven en riesgo no se pueden archivar, tienen que utilizarse y mantenerse activas para evitar que esas personas vuelvan ahí. El Estado Dominicano tiene recursos suficientes, ya no somos un país pobre, somos un país en vías de desarrollo. Entonces nosotros tenemos el dinero suficiente. ¿Para qué? Para comprometernos a sacar a esas personas de la zona de alto riesgo, que además violan la ley de medio ambiente. Y los acercamos más al Estado de Derecho. Si permitimos que vuelvan a las orillas de las cañadas, entonces vamos a tener este nivel de presión cada vez que venga un fenómeno como Franklin, que en esta oportunidad fue una bendición para nosotros. Fue un regalo de la naturaleza porque solo nos dejó cosas de bien. Por último, bueno, miren, señores, el tema de el cocinero de Putin, que es como se le conoce a Prigioni. A mí me preocupa mucho este comportamiento de Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque Putin está en un conflicto internacional que puede hacerse global. Y Putin nunca ha perdido un conflicto, nunca ha perdido una guerra. Pero además, Putin es un perfil preocupante porque está entrado en año y no está acostumbrado a actuar dentro de los límites que impone un Estado democrático y de derecho. Rusia es una dictadura donde no hay balance. El balance que genera la división de poderes, no lo hay. Todas las instituciones de Rusia obedecen a Putin. Todas. Y de la única forma que el mundo puede salir de Putin es si se produce una conspiración interna, como la que al parecer estaba presionando Prigozhin, no sé cómo esto se pronuncie en español. El castellano te permite decirlo como tú puedas leer. Sí, porque no, el ruso, Putin en ruso no se pronuncia Putin. Es una vaina rarísima para nosotros, como nosotros es súper raro para ellos. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Miren, este cocinero de Putin, como le dicen los que conocen el tema en Rusia, es una creación directa del mismo Vladimir Putin. El mismo Vladimir Putin creó a Prigozhin, él mismo. ¿Por qué? Por lo que yo le voy a contar ahora. Prigozhin era un vendedor de hot dog, pero Prigozhin era un vendedor de hot dog después de tener un prontuario delictivo por las calles de Moscú. Cuando ustedes buscan aquí el prontuario delictivo del señor Prigozhin, que tenía 62 años de edad al momento de su muerte, el primer cargo fue por robo. El segundo cargo fue por fraude y participación adolescente en delitos. El tercer cargo fue por conspiración para defraudar a Estados Unidos.
El cuarto cargo fue por un llamamiento a la rebelión. Luego fue condenado a 2 años y medio de prisión por delito por robo en 1979. Condenado a 13 años de prisión por delito de robo agravado, fraude y participación de adolescentes en delito. Fue sentenciado por delito de robo con sentencia suspendida en 1988. Fue indultado y liberado en 1990 de los delitos de robo y fraude. Era buscado por el FBI desde el año 2022. Pagaban una recompensa de $250,000 por él. O sea, Estados Unidos estaba buscando a Prigozhin y Putin también. Aunque Putin siempre supo dónde él estaba, nada más estaba esperando el momento preciso. Entonces, ustedes me dirán, ¿y cómo este tipo, con este perfil de delincuente de bajo mundo, se convierte en este personaje? Bueno, pues simplemente por lo siguiente. Prigozhin, después de la caída del muro de Berlín, vendía hot dog en Rusia. Entonces, poco a poco se fue acercando a Putin y Putin iba al negocio de él. Al punto que él pasó de vender hot dog a tener restaurantes a los que Putin iba y él le cocinaba a Putin. Pero con el tiempo, Prigozhin se convirtió en el principal proveedor de alimentos del ejército ruso, sin contratos, sin licitaciones, sin nada. Igual que el hijo de Lula, como proveedor del desayuno escolar de Brasil. Entonces, con el tiempo pasó de ser el principal proveedor de alimentos y aperos, o sea, de herramientas de indumentarias militares, uniformes, botas, todo ese tipo de cosas, pasó a convertirse en mercenario de guerra al servicio de Putin, ejecutando misiones en Europa, en África. Formó el grupo de mercenarios Wagner que competía con el ejército ruso en misiones internacionales. O sea, todo al margen de la institucionalidad, todo. Hasta que era la figura más importante en la guerra contra Ucrania, por encima de los generales rusos. Y él, entendiendo que el ejército ruso y el gobierno de Putin no estaban cumpliendo con lo que le habían prometido a los mercenarios, él dirigía un grupo de mercenarios. Entonces, ¿qué hizo? Se le viró a Putin y al ejército. Y en junio decidió marchar hacia el Kremlin y reflejó una debilidad estructural del gobierno de Putin, que la tiene, que todo el mundo sabe que no es lo mismo ya. Entonces se llegó a un acuerdo con Bielorrusia para mandarlo para allá. Pero el tipo tenía facilidad de movimiento. Y antes de ayer, en un avión donde habían 3 pasajeros y 7 tripulantes, lo ubicaron y lo mataron. ¿Y por qué a mí me preocupa esto, para terminar? Por lo siguiente. Si un presidente norteamericano, porque solamente hay 2 países en el mundo que tienen armas nucleares estratégicas. Todos los demás países tienen armas nucleares tácticas. Tácticas solamente, expresadas en kilotones. Estados Unidos y Rusia tienen armamento nuclear estratégico de ataque expresado en megatones. O sea, un arma rusa puede llevarse a París con presionar un botón, para que tengamos una idea de lo que estoy hablando. Entonces, si un presidente norteamericano quiere activar un procedimiento de agresión nuclear, tiene que agotar un proceso institucional. No lo puede hacer solo. No lo puede hacer solo, porque tiene que agotar un procedimiento institucional, inclusive si fuera Trump, que se parece muchísimo a Putin en su comportamiento. Lo que pasa es que Trump no puede expresar todo su carácter y su comportamiento y su conducta porque tiene una institucionalidad que lo frena. De hecho, ahora está enfrentando la justicia. Igual que Giuliani. Están enfrentando la justicia porque intentaron desbordar la institucionalidad norteamericana. Y van a ser condenados. Pero a Putin, ¿quién lo frena? Nadie lo puede frenar porque él hace lo que le da su maldita gana en Rusia. Pero Putin tiene acceso a un armamento nuclear expresado en megatones. Puede hacerle un daño a la humanidad si se ve acorralado
porque el carácter de Putin y el ego de Putin y las debilidades de Putin por la edad y por las enfermedades lo convierten en un perfil de altísimo riesgo. Y lo demostró con lo que le hizo a su cocinero. Él pudo haberlo procesado. ¿Por qué no lo procesó? ¿Por qué no lo mandó a la justicia? No lo mató. Lo mató junto a parte de su equipo de trabajo. Porque ese es su comportamiento, esa es su conducta. Por eso no respeta acuerdos, por eso no respeta nada. Y a mí me preocupa que Putin, acorralado, termine haciéndole un daño irreparable a la humanidad. Bien, pues vamos a conversar inmediatamente.